Estamos comenzando el mes de julio, mi mes, y con eso también viene a la mente de más de alguna persona el cierre de una etapa del primer semestre, algunos objetivos que tenías por cumplir, algunos sueños que de alguna manera te pueden ir inquietando porque van pasando los días, los meses, la mitad del año y todavía están pendientes. Entonces, de alguna manera el tema de conversación de hoy y de reflexión en realidad más que nada es cerrando etapas. Entonces, de alguna manera, en nuestras vidas hay momentos en que se van cumpliendo algunos ciclos. Van ocurriendo algunas cosas, van pasando momentos y llega esa sensación de que ya no me motiva como antes, ya no me genera esa adrenalina, ya dejó de ser atractivo, y acá estoy hablando de personas, proyectos, trabajos, etcétera. Entonces, de alguna manera es importante pensar en cómo aprendo a manejar de buena manera lo que es un cierre de una etapa. En algunos casos me puedo anticipar con tiempo, si quiero renunciar a mi trabajo para independizarme o tengo que hacer una transición laboral porque me dieron una oportunidad que vale más la pena y que me parece que hay que tomarla. O también tengo una relación de pareja que ya dejó de ser lo que era antes, quizás ya se fueron los niños de la casa o llegaron los niños y dejó de ser solamente la relación de pareja. De alguna manera hay ciertos indicadores que nos muestran que cosas, momentos, personas, situaciones, etcétera, dejaron de ser lo que eran antes. Y por lo mismo es necesario, y en algunos casos irrenunciable, el cerrar una etapa. Entonces, renunciar y cerrar una etapa, más allá de quizás sonar como algo negativo o algo difícil, es algo que podemos aprender a manejar para que sea parte de nuestra vida, porque va mucho más allá de olvidar y ojalá que no me aparezca nunca más en la mente, sino que todo lo contrario, es honrar lo vivido, aprender de lo que pude haber experimentado y hacer parte de mi historia las cosas, personas, lugares, contextos, etcétera, que hayan pasado. Entonces, ¿cómo hago esto? Va a depender de distintos factores, va a depender de las habilidades propias, va a depender del momento de la vida, va a depender de mi motivación, también de las ganas, y de alguna manera estos factores nos pueden ayudar o al revés, hacernos más difícil el poder cerrar una etapa. En algunos casos puede ser algo involuntario, que me despidan, que me pateen, que me echen de la casa, por ejemplo. Entonces, ojalá que de alguna manera, pensando, por ejemplo, como partí diciéndoles en la mitad del año, podamos reconocer qué cosas hemos hecho bien, qué cosas siguen siendo valiosas para mí y qué es necesario soltar y o dejar atrás, para honrarlo, para agradecer y para que sea parte de nuestra vida más que eliminarlo y sentir esa mochila pesada, esa culpa y esa carga de algo que nos impide avanzar y ver nuevas oportunidades. Entonces, de alguna manera, el cerrar etapas tiene relación con soltar, agradecer y por otro lado también con anticiparnos en la medida de lo posible y preparar una salida. Me acuerdo que en algún minuto veía con un paciente que me contaba que iba a llegar a su fin en un puesto laboral porque se venía una tremenda oportunidad más adelante. Y yo le preguntaba, ¿cómo te gustaría hacer esa transición? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué pasaría cuando hablen de ti y de lo que dejaste? ¿Cómo lo van a recordar? ¿Cómo te van a recordar? Entonces, de alguna manera, ahí sí teníamos la posibilidad de preparar esa salida y de tener un cierre, de alguna manera, honrando todo lo que había aportado. En algunos casos también, me acuerdo de una paciente que llegó, que había terminado su relación de pareja y estaba destrozada y no sabía cómo salir adelante. Entonces, es parte de también el cerrar etapa, la angustia, la pena, la tristeza, la desilusión en algunos casos. Y por lo mismo también es importante hablar de esas emociones, reconocerlas y poder también aceptarlas como parte de un cierre de una etapa. En algunos casos también tiene que ver con proyectos deportivos, por ejemplo. Deportistas que en algún minuto han o hemos sentido que llegamos hasta cierto punto, que creemos que tienen que haber nuevas fuerzas. A mí me ha pasado en más de alguna ocasión que
muy alineado a los tiempos de una duración de una directiva deportiva, que son 2 años. Creo que el que vengan nuevas ideas y el que hayan nuevas personas a cargo fomenta a que aparezcan nuevas oportunidades y que el deporte se mantenga vivo, que es maravilloso. Sin embargo, eso también trae algunas repercusiones, en algunos casos muy dolorosas, y también que pueden afectar el autoestima, pueden afectar el reconocimiento que uno ha tenido, el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia, etcétera. Bueno, pero para no ponerme tan redundante y latero con el tema, a lo que hoy es que de alguna manera los cierres de etapas también tienen que ver con saber reconocer que hasta aquí llego, que hay un punto en donde yo puedo decir aquí fui útil, es casi quizás como un producto, o sea, un teléfono, algún aparato electrodoméstico que tenga una duración con un límite y llega el momento en que uno dice hasta aquí fue. Obviamente con esto también me puedo ir hacia las ramas pensando en lo desechable y que la gente prefiere lo nuevo antes de arreglar lo que esté defectuoso o malo. Sin embargo, acá, vuelvo a insistir, tiene que ver con hacer las partes de la vida, las experiencias y personas que han pasado y poder cerrar una etapa de la mejor manera posible. Cerrar etapas tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con gratitud, tiene que ver con honrar y también tiene que ver con un tema de madurez emocional, con un tema de amor propio y también con un tema de alguna manera sentir que cumplimos un ciclo y que podemos felicitarnos por lo que hicimos, por lo que aportamos, por lo que aprendimos, etcétera. Si se fijan, esto de cerrar etapas de alguna manera tiene distintas aristas. Yo los invitaría a quedarse con el tema de anticipar el cierre de la etapa de la mejor manera posible para que puedan despedirse de buena forma de ese momento que es parte de nuestras vidas. También me quedaría con el tema de reconocer lo vivido, aprender de lo que pudimos hacer y también, que creo que no lo había dicho antes, con aceptar que las cosas fueron tal como ocurrieron. O sea, más allá de los deseos y las fantasías que podría haber sido algo distinto, tiene que ver con eso, con aceptar que lo que ocurrió es y no lo podemos cambiar. Y también tiene que ver con soltar, como les digo, que en algunos casos trae alguna carga emocional, porque mucha gente se queda en una misma etapa o en el mismo momento por miedo, por costumbre, a veces porque no se da cuenta. Entonces, de alguna manera, el cierre de la etapa también tiene que ver con dar el siguiente paso, con buscar una nueva oportunidad y con algo que venga de la mejor manera posible. Obviamente esto aplica para el ámbito familiar, laboral, personal, espiritual, etcétera. Ahí cada uno puede ver lo que se le ocurra. Así que ojalá que este tema de alguna manera siga acompañándolos dentro de todo lo que ha sido este primer semestre. Ha sido increíble ver cómo este podcast de alguna manera ha ido teniendo distintas audiencias en crecimiento. O sea, vemos que los podcasts con invitados genera mucho impacto en varios de ustedes que han comentado aquí mismo en el canal de YouTube. También a futuro podamos ver esto de que aparezca en Spotify. Y también tenemos un montón de aprendizaje con Nico, que es el que está detrás de cámara, para que podamos seguir llegando a ustedes con buena calidad, con buena imagen, con un sonido increíble y que aprovechemos de alguna manera este espacio para que nuestra salud mental y nuestra salud emocional sean parte de, como dice el nombre de este podcast, compartir criterios. Cada uno tenga su propia opinión, su propio punto de vista y si se les ocurre algo, coméntenlo en el mismo canal o por alguna de las redes sociales para que podamos ir construyendo un mundo donde tengamos gente con criterio, con su opinión y que siga aportando a este mundo de la mejor manera posible. Recuerden que este podcast aparece los días martes, pueden ponerle me gusta, pueden ponerle una campanita para recordatorio, pueden suscribirse al canal y así le llega directamente a su correo. Y feliz si lo comparte con gente que le pueda servir, con gente que se sienta sola, con gente que quiere un material de calidad y que de alguna manera necesita reflexionar, necesita crecer y necesita sentir que un cierre de etapa también es parte del logro y ese éxito propio y personal, en algunos casos colectivo, como equipo, que es parte de la vida para poder darle paso a algo nuevo, a algo que se viene quizás mucho mejor. Les mando un gran abrazo, ojalá
que esto sea y siga siendo parte de sus vidas de la mejor manera posible. Va preparado con mucho cariño. Nos vemos en el siguiente capítulo y vamos con todo en este inicio del segundo semestre por un año 2025 con mucho éxito para ustedes también. Nos vemos.